Bienvenido a este video de Fenix 5. En este video vas a aprender cómo puedes solucionar tus problemas de presupuestos de construcción utilizando nuestro sistema Fenix 5. El sistema Fenix 5 te ofrece muchas ventajas sobre los otros softwares que puedes conseguir en el mercado. Para empezar, para utilizar nuestro sistema no necesitas instalar nada en tu computadora o en tu dispositivo inteligente. Solo tienes que entrar a tu navegador, teclear la dirección app.fenix-5.com y ya estarás comunicándote con nuestro programa. Para poder entrar necesitas una cuenta, que es muy fácil de hacer. En este momento vamos a partir con una cuenta que nosotros tenemos para demostrarte lo que ya puedes hacer. Después de poner tu nombre de usuario y tu contraseña, ya entras al sistema y ya puedes trabajar con él. El sistema tiene una interfaz muy sencilla que se basa en una serie de opciones en la parte superior, además de los controles del navegador, flecha hacia adelante, flecha hacia atrás y recarga de la página. Muy bien, ¿en qué consiste el sistema Fenix 5? El sistema Fenix 5 básicamente comprende un almacenamiento de la información para hacer los presupuestos a través de lo que llamamos los catálogos. Los catálogos es el lugar donde almacenamos todos los materiales, la mano de obra, las cuadrillas, los costos básicos, la maquinaria y demás elementos que necesitamos para hacer nuestros análisis de precios unitarios de los conceptos que intervienen en un presupuesto. Entonces, esa es una parte importante, almacenar la información y tenerla disponible. La otra parte de nuestro sistema son los precios de los elementos, los precios de los materiales, de la mano de obra, de la maquinaria. A partir de esos precios, nosotros vamos a poder obtener un precio en el presupuesto. El sistema permite la lista de permite el manejo de diferentes precios a través de lo que se llaman las listas de precios. Esas listas de precios nosotros las vamos ordenando ya sea por ubicación, por localidad o por fecha o tiempo en el que se obtuvieron los precios. Ya que tenemos nuestras listas de materiales en un catálogo, les asignamos los precios que nosotros consideremos para la situación, la obra o el lugar. Y posteriormente, ya teniendo nuestros catálogos y nuestros precios, podemos elaborar nuestros presupuestos. En un presupuesto nosotros vamos a poner o a seleccionar un conjunto de análisis de precios unitarios de conceptos de trabajo y al asignarle los precios que nosotros deseemos me van a poder calcular un resultado final para ese presupuesto. Bueno, así a grandes rasgos es lo que necesitamos para trabajar, para hacer un presupuesto. Primero almacenar nuestros precios unitarios con todos los elementos necesarios en nuestros catálogos, asignarle o obtener los precios de esos diferentes elementos y finalmente hacer nuestros presupuestos. Ahora lo que vamos a ver es cómo se trabaja el sistema cuando nosotros empezamos desde cero. O sea, qué tan difícil o qué tan fácil es trabajar con el sistema. Bueno, cuando nosotros comenzamos desde cero, comenzamos en esta parte que se llama extras. Y acá nosotros lo que hacemos es agregar un conjunto de familias para organizar la información. Aunque las familias son una información opcional, sí es recomendable para que podamos tener bien organizada nuestra información. Entonces, que agregar una familia es muy sencillo. Simplemente le ponemos una clave y un nombre y vamos creando nuestras familias para organizar la información. Tenemos familias de materiales, de equipo, de básicos, de todos los diferentes elementos que intervienen en nuestros precios unitarios. Otra cosa importante al iniciar es registrar nuestras unidades de medida, las unidades típicas, metro, metro lineal, kilogramo, lote, pieza, metro cuadrado. ¿Y cómo las agregamos? Muy sencillo, vamos poniendo una clave y un nombre para la unidad. Esa información posteriormente la vamos a aplicar cuando estemos registrando la información de nuestros catálogos. Después de haber registrado la información de las familias y de las unidades, nos vamos a crear nuestros catálogos. Crear un catálogo es definir un espacio donde nosotros vamos a poner la información para hacer nuestros presupuestos.
Acá serían precios unitarios del catálogo maestro, por ejemplo. Entonces vamos a tener un espacio donde nosotros vamos a guardar toda la información para hacer los precios unitarios. Ya que nosotros creamos ese catálogo, es un paso muy simple, nosotros entramos al catálogo y vamos a ponerle una serie de elementos para poder hacer los precios unitarios. Sabemos que para hacer un precio unitario necesitamos materiales, mano de obra, maquinaria, cuadrillas, costos básicos y subcontratos para hacer mis análisis de precios unitarios de mis conceptos de obra, de los conceptos que intervienen en un presupuesto. Entonces tenemos que ir agregando de a poco esto, aunque hay otras opciones para adquirir catálogos ya completos con información, pero digamos que lo queremos hacer a nuestro modo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar cada uno de esos elementos que nosotros necesitamos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es? Acá solo le ponemos agregar elemento al catálogo, le ponemos material y vamos poniendo la información que nosotros, una clave, vamos a ver que es el primero, acá el nombre sería cemento gris. ¿Sí? Voy a poner información muy breve, nomás como ejemplo. La unidad de medida de este material sería una tonelada. Y la familia en la que pertenece, yo digo que es en materiales aglutinantes. Recuerden que las familias las creamos previamente. Y una vez que yo he creado y he proporcionado esta información, le digo que me lo agregue. Al momento de darle a agregar, lo voy a ir almacenando en este catálogo que tenemos, ¿no? Así yo puedo agregar el cemento, la cal, la arena, la grava, el acero, la madera, las losetas cerámicas, todos los materiales que nosotros vayamos a utilizar. En un momento dado, ya que tengamos muchos elementos, pues vamos a verlo como lo estamos viendo acá en la pantalla, con muchos elementos almacenados. Después de agregar un material, después de agregar materiales, perdón, puedo agregar mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Pues son los trabajadores. Igual le pongo una clave. Vamos a poner que comenzamos con el peón. ¿Sí? La unidad en la que se manejan los trabajadores es el jornal o jornada. Y la familia, que son los obreros. Ya con esa información yo le digo agregar y esa información se va agregando en mi catálogo. En este caso, el catálogo que hemos escogido que se llama maestro. Así seguimos, por ejemplo, la maquinaria en renta, que es una maquinaria muy sencilla. Únicamente pongo una clave, el nombre de la maquinaria, por ejemplo, equipo ligero 001, nombre revolvedora, tipo maquinaria, descripción, vuelvo a poner lo mismo. Selecciono la unidad, que sería hora o jornada, como nos lo renten, y selecciono una familia. Digo agregar y se va agregando al catálogo. También podemos agregar maquinaria con análisis. La maquinaria con análisis es aquella maquinaria que necesitamos dar información para que se calcule un costo horario. Entonces, además de poner la información típica que vamos a poner acá del nombre, la descripción y la clave, tengo que ponerle información sobre las horas de vida que tiene anuales, la vida económica, la tasa de interés, el valor de rescate, el porcentaje de mantenimiento, para que se pueda calcular el costo horario de esa maquinaria. Bueno, el siguiente elemento que tenemos son las cuadrillas. Las cuadrillas son los grupos de trabajadores. Por ejemplo, acá la cuadrilla 001, podemos poner que es la cuadrilla de albañilería. Cuadrilla de albañilería, un oficial más un peón. ¿Sí? ¿Qué unidad de medida? Pues un jornal, una jornada. Una familia, serían familia de cuadrillas. Y le digo, como las cuadrillas están compuestas de
diversos de mano de obra, por ejemplo en este caso el oficial y el peón. Yo tendría que definir eso posteriormente, pero se define muy sencillo en el sistema. Acá solo pongo agregar y analizar y me voy a esta pantallita donde yo voy a ir escribiendo acá los insumos. Por ejemplo, si es un oficial, escribo la palabra oficial de albañilería, OFIALB, selecciono el insumo y le pongo la cantidad que participa en la cuadrilla. En este caso, un oficial. Le digo agregar al análisis y empiezo a hacer el análisis. Acá se va mostrando en la pantalla lo que voy haciendo, ¿no? Y después tengo el peón. Selecciono, escribo el nombre, empiezo a escribir el nombre. El sistema va a detectar la palabra peón, me muestra los insumos que tienen eso y pongo la cantidad. Digo agregar al análisis, se agrega en la cuadrilla y posteriormente vamos a ver que en la cuadrilla utilizamos también un cabo, el cabo de oficios. Cantidad, que punto 10 de jornal. Y le digo agregar al análisis. Y de esta manera completo una cuadrilla que luego puedo utilizar en un análisis de un concepto de obra, o más bien en muchos análisis de conceptos de obra. Regreso a mi catálogo y ya vimos que agregamos material, mano de obra, maquinaria, cuadrilla. El costo básico es similar a la cuadrilla. Yo defino, por ejemplo, un costo básico de concreto. Defino, hay que ponerle un número. La clave podría ser esa, pero es mejor ponerle un número, ¿no? Básico concreto, el nombre sería concreto F' C igual 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿En qué unidades se mide este básico? En metro cúbico. Buscamos la unidad metro cúbico. ¿Ahí? Y la familia. Dijimos que van a ser básicos de concreto. Le digo, como en las cuadrillas, agregar y analizar. Y me va a pedir la información de los insumos que lleva. Selecciono acá. Tecleo, por ejemplo, el primer insumo, que sería cemento gris. Cuando hay muchos elementos, puedo poner varias palabras para que lo ubique. La cantidad, vamos a ver que usa 150 de tonelada. Voy a agregar al análisis. Después tenemos la arena. Acá me sale la arena, la selecciono. Vamos a ver que utilizamos punto 650 de metro cúbico. Y después la grava. Grava, cantidad, punto 750. La agrego al análisis y finalmente en este básico requiere agua. Agua. Acá está en primerito lugar. Agua. Cantidad, vamos a ver que usa punto 300 litros. Le digo agregar al análisis. Bien, pues analizamos nuestro costo básico y de esta manera vemos que podemos agregar material, mano de obra, maquinaria, cuadrillas básicos. Subcontratos pues, se agregan de manera muy similar a como es un material o una mano de obra. Y finalmente los conceptos de obra. ¿Sí? Un concepto de obra pues es uno de los conceptos que intervienen en nuestro presupuesto. Vamos a ver que hablamos de una cimentación, trabajos de cimentación, ¿sí? Pongo una clave, un nombre, vamos a ver que es una zapata, de 1 metro, de 1 por 1 por 0.20 centímetros, armada, con acero de 3/8,
a cada 15 centímetros en ambos sentidos. Ok, con concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, una unidad. Vamos a ver que en este caso vamos a hacer el análisis de una pieza. De una pieza de zapata. Y la familia, trabajos de cimentación. Ok. Igual, como es un concepto que lleva elementos, tengo que darle este botón que es agregar y analizar. Acá registramos los diferentes insumos. Por ejemplo, esa zapata llevaría concreto 200. Acá tengo un básico que es concreto 200 kilogramos en cimentación. Ese lo vamos a seleccionar. La cantidad es 1 por 1 por .20 por 1.05 de desperdicio. Como ven, acá puedo escribir como si fuera una hoja de Excel cantidades. El sistema me calcula y me pone la cantidad, el resultado final, como lo que va a necesitar esa zapata. Vamos a ver que también necesita acero de 3/8. Acero de refuerzo de 3/8. Vamos a ver cuál es el elemento más apropiado para poner. Acá hay un acero. Acero de refuerzo del número 2, acero de refuerzo del número 3, 3/8. Perfecto. Cantidad. Bueno, tenemos que si la varilla, las zapatas de 1 metro por 20 serían como de 1.30 cada pieza. 1.30 metros de longitud. Por el peso por metro, .560 kilogramos por metro. Entonces, como son kilogramos, lo tenemos que el acero se mide en tonelada, lo tengo que dividir entre 1000. Por el número de varillas. El número de varillas serían, si está cada 15 centímetros entre metro, lleva 6 varillas. Por los dos lados serían 12 varillas por el desperdicio, por 1.10. Y le digo agregar al análisis. ¿De acuerdo? Acá me ponen la cantidad que sería .009610 de tonelada, o sea 9 kilos 600 gramos. Otro insumo que requiere es el alambre recocido. ¿Sí? ¿Cuánto lleva? Pues podemos hacer el cálculo igual, cuántos amarres, cuál es la longitud, cuál es el peso por metro lineal, pero vamos a ver que lleva, son 9 kilos, lleva 50 kilos por tonelada entre .009, más bien, son 50 kilos, entonces tenemos que dividir los 96, 9.6 kilos que son de esta entre, multiplicar los 9.6 kilos por 50 entre 1000. 9.6 por 50 entre 1000. Nos da .48 de kilogramo. Le digo agregar al análisis. Pues acá estamos cuantificando, estamos poniendo los básicos. Tenemos falta la madera o la cimbra. Podemos usar un elemento que sí existe, cimbra. Vamos a ver si hay cimbra en cimentación y lo utilizo. Cimbra y de cimbra de cadena. Veo que tengo muchas cimbras. Pero es en particular.
Ahí está, siembra y simbrado de cimentación acabado común. Esta sería el elemento. ¿Qué cantidad? Serían 0.20 por 4 metros lineales, 0.80 metros cuadrados. Perfecto. Entonces ya tenemos el acero, el concreto y la cimbra. Nos falta, bueno, aunque hay muchos elementos que se podrían incluir, digamos que los básicos ya los tenemos, nos faltan las cuadrillas. Vamos a ver cuadrilla de carpinteros para hacer la cimbra. Vamos a ver que hacen, arman 20 zapatos en un día. Vamos a ver que también hay una cuadrilla de fierreros. Cuadrilla de fierreros. Bueno, no hay, vamos a poner un ayudante. Como no sé la cuadrilla, vamos a crear un ayudante. Un oficial fierrero. Vamos a ver que un ayudante hace 10 de estas zapatas. Pongo uno entre 10 como el rendimiento, le digo agregar al análisis. También le pongo la cuadrilla de albañilería. Cuadrilla de albañil. Podemos usar esta que hicimos. Le ponemos la cantidad. Cuelan 1 entre 20 por día. Y le digo agregar al análisis. Entonces, de esta manera construyo un análisis poniendo materiales, mano de obra, básicos. Me falta la maquinaria. Vamos a agregar una revolvedora. Revolvedora con análisis. Esta revolvedora y la cantidad. Vamos a ver que hacen 1 metro por hora. Entonces serían 0.21 horas las que necesitan. Y le digo, entonces tenemos ya ahora sí material, mano de obra, maquinaria y básicos. De esta forma podemos hacer cualquier análisis y así hacer todos los análisis que vamos a requerir en nuestros presupuestos. Con eso nosotros ya tendríamos conformado lo que es nuestro catálogo de insumos y conceptos, o sea, insumos que son los materiales, la mano de obra y los conceptos de obra para poder hacer nuestros presupuestos. Acá en nuestro catálogo podemos irlo revisando para ver si ya tenemos toda la información necesaria. Vean como ya tenemos bastante información. Básicos. Podemos ver los maquinaria. Toda la maquinaria que tenemos registrada. Como ven, poco a poco, pero se llega a formar bastante información. Muy bien. Pues una vez que tenemos estos insumos y conceptos y a nuestro catálogo completo, podemos elaborar nuestros presupuestos. ¿Cómo elaboramos un presupuesto? En esta opción de presupuestos y acá en este botón azul. O sea, no hay mucho que decir al respecto. Ponemos un nombre. Ponemos construcción de un edificio. Acá para el cliente, si yo tengo clientes, puedo seleccionar a mi cliente. ¿Qué empresa va a hacer el trabajo? ¿Ven? ¿Cuándo va a iniciar el proyecto? Busco acá la fecha en el calendario. Que comience el 6 de junio. Pongo la fecha de cuándo va a terminar. Diciembre. 16 de diciembre. Perfecto. Y ahora lo importante, ¿de dónde va a tomar la información? Pues del catálogo donde yo puse mi información. Acá tengo muchos, pero con uno que tengamos es suficiente, ya que tengamos almacenada la información. Y una lista de precios, lo mismo para una lista de precios. Vamos a usar este que se llama diciembre de 2020. ¿Es una vivienda? No.
por la forma de aplicar el IVA y el impuesto al valor agregado que se va a aplicar, y finalmente un porcentaje esperado de sobrecosto. Digo crear el presupuesto y ya estoy elaborando mi presupuesto. ¿Cómo se hace un presupuesto? Pues es agregar las partidas, por ejemplo 01, trabajos preliminares, agrego otra partida, la 02, que sería cimentación, agrego otra, 03, estructura, agrego otra, 04, muros, que incluyen las cadenas y los castillos, por ejemplo 05, instalación eléctrica, y puedo seguir, puedo detenerme en este momento, posteriormente puedo regresar al presupuesto y agregar más partidas con este botón. Como ven, acá he iniciado el presupuesto, he puesto una serie de partidas, no necesariamente tengo que poner todas las partidas desde el principio, pero ya me va dando una idea de cómo debe quedar organizado mi presupuesto. Ya que he puesto las partidas, voy ingresando a cada una de las partidas y voy poniendo los conceptos de trabajo o trabajos que voy a realizar en esa partida. Por ejemplo, en trabajos preliminares, vamos a suponer que empezamos con un... Claro, esto que yo voy a escribir ahora, debo yo haber hecho los análisis de cada uno de esos conceptos para poder incluirlos en el presupuesto. Por ejemplo, un desmonte voy a hacer 1000 metros cuadrados. Le puedo decir guardar únicamente o guardar y agregar otro. Si le digo guardar, me regresa acá y tendría que agregar nuevamente, agregar un concepto. Después del desmonte tenemos el trazo y nivelación del terreno. Pongo la cantidad, que son 500 metros. Le digo guardar. Y vamos a ver que hay uno más que sea un concepto más que sea movimiento de tierra, ¿no? Unas excavaciones. Excava a mano, zanja, en zanjas. Vamos a ver qué es esta cantidad. Vamos a utilizar 50 metros cúbicos. Guardar. Fíjense que el que por algún motivo este elemento no tiene precios, tal vez la maquinaria no tiene precios o no se han dado los precios de los insumos y nos está saliendo en cero. Los demás sí tienen un precio, o sea que los precios están bien. Eso no es problema porque al final usamos esta opción de asignar precios y les podemos dar los precios que nos falten. Pues para hacerlo junto vamos a esperar hasta el final. Vamos a pasar a cimentación. Vamos a agregar los conceptos. Por ejemplo, vamos a agregar la zapata que acabamos de hacer. Vamos a ver que tenemos 20 zapatas. Vamos a ver también que tenemos plantilla de 5 centímetros y vamos a ver que tenemos 22 metros. Y también que tenemos dados, dado de concreto. ¿Ahí? Cantidad 50. Bueno, vamos a ver las mismas que de la zapata, 20. Y vamos a ver que terminamos con esta nuestra partida de cimentación. En la estructura vamos a agregar algunos conceptos como podría ser columnas. Columna de concreto. Acá tenemos una columna, ponemos la cantidad, 20 piezas.
Y vamos a ver que tenemos una losa. Agregamos un concepto que sea losa. Losa de concreto armada. De 10 centímetros de espesor, cimbra aparente. Ahí que tenemos 100 metros cuadrados. Entonces, el proceso de hacer un presupuesto es definir las partidas y en cada partida estar agregando los conceptos que lo forman, ¿no? Así podemos continuar nosotros, pero este es el, el procedimiento para que nosotros tengamos un presupuesto y acá nosotros ya tenemos valores, vean, con lo que hemos puesto, calculados al momento, los que no tienen precio son los que no les hemos dado los conceptos, pero ya tenemos unos valores acá. Ahora, este ya podríamos decir que hemos terminado nuestro presupuesto, pero vamos a revisar los precios. Nos faltan, ahí tenemos, aunque tengamos cotizado algunos elementos, hay unos que todavía no tienen precio. Acá me faltan 20 elementos que no tienen precio, perdón, 15 elementos. ¿Cómo les ponemos precios? Simplemente tecleamos acá, cotizamos y ponemos, por ejemplo, 25,000 pesos a este material, de 1 pulgada, 24,900. Arena a 400 el metro cúbico. El ayudante de carpintero, vamos a poner que gana 700 pesos. El ayudante de fierrero igual. El Simbraplay, vamos a poner que esté al metro cuadrado a 200 pesos. El compresor en renta, vamos a ver que está por día a 2,500 pesos. La gasolina a 20 pesos el litro. Recuerden, es sin IVA. La grava a 400 pesos. Otra grava también a 400 pesos de otro tamaño. Oficial carpintero 850 pesos. Oficial fierrero 850 pesos. Operador de tractor, vamos a ponerle 900 pesos. Un grout que está 300 pesos el saco. Y finalmente el tractor. Ese tractor vamos a ponerle un precio ya de 2,150,000 pesos. Lógicamente, al regresar a nuestro presupuesto, construcción de edificio de oficinas, pues los valores habrán subido. ¿eh? Tenemos un monto de 345,285. Si entramos a los detalles, vemos que ya todos los precios tienen valores. Acá le voy seleccionando sobre la partida y me muestra los conceptos y la información que tiene. Algunos no tienen partidas. Pues de esta manera muy sencilla, o sea, agregando partidas y agregando conceptos que vamos tomando de la información que ya creamos, hacemos nuestro presupuesto y ya tenemos los importes. A partir de esto yo puedo empezar a obtener información. Puedo sacar, imprimir mi presupuesto, me voy a la opción de reportes, acá le digo presupuesto y ya veo mi resultado, ¿no? Si quiero verlo acá como para imprimir en un formato más adecuado, vean, ya queda en una hoja para que nosotros podamos imprimir directamente y también lo podemos mandar a una hoja de Excel y revisar allá. Ya se ha guardado. Acá puedo abrir y acá está el presupuesto. Ahí. Presupuesto. Además de este reporte, yo puedo ver también mi explosión de insumos. Generar todos los insumos que yo voy a requerir para elaborar el presupuesto. Muy bien. Y también tengo mis precios unitarios. Cada uno de los precios unitarios con la información del factor de sobrecosto que tenemos. Es el presupuesto con la información
básica que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos especificar y personalizar los factores de cálculo, el factor de salario real, que actualmente pues no está manejando, está poniendo uno como factor de salario real, pero yo le puedo definir un factor de salario real. Puedo cambiar los porcentajes de sobrecosto, etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, que es muy sencillo de hacer, inclusive se puede calcular el factor de salario real de acuerdo a la ley actualizada 2023. También podemos hacer un programa de obra. El sistema hace un programa de obra muy sencillo. Acá cuando yo le doy programa de obra me muestra las partidas y yo puedo gráficamente definir la duración de cada partida y la ubicación que van a tener en el tiempo conforme se van a ir construyendo. Y a partir de estos valores que yo doy de tiempos, el sistema me puede dar cómo se va a gastar el dinero durante ese tiempo y cómo se van a ir necesitando comprar insumos, materiales o proporcionar insumos a la obra para poder llevarla a cabo. Eso lo vemos también en los reportes, en esto que se llama acá reportes, mi programa de obra que está acá. Acá ven cómo se va gastando el dinero o es necesario invertir el dinero en la obra. Acá lo estoy viendo por meses, pero es muy sencillo cambiarlo a quincenas, a semanas si yo deseo, a quincenas también. Y aparece más detallado y de igual manera lo puedo imprimir. Acá programa en PDF, como tiene varias secciones. Y acá vemos la información. Ok. Y el otro reporte importante es el de cómo se consumen los materiales, explosión de insumos. No, perdón. Cómo se consumen los materiales en el tiempo, que sería el programa de recursos. Sí, la explosión es el total que se va a consumir, pero el programa de recursos me dice en el tiempo cómo se van a ir consumiendo cada uno de los materiales. Cada barrita me dice qué cantidad de material se va a requerir en cada periodo de tiempo. Con la información que le hemos proporcionado al sistema de los tiempos de ejecución, él puede calcular este programita. Bueno, y otro reporte muy importante también es cuando nosotros hacemos concursos de obra pública. Tenemos una opción especial que se llama reportes de concurso. Acá en reportes de concurso yo puedo ver una lista de reportes que con solo hacer un clic sobre el tipo de formato en que yo lo quiero, sea PDF o Excel, me va a mandar el reporte para que yo lo tenga ya disponible para utilizar en mi concurso de obra. Como ven ustedes son bastantes reportes en el que yo puedo ir seleccionando. Normalmente son los reportes típicos que se utilizan en un concurso de obra. Entonces el sistema es muy flexible, muy poderoso. Si bien es muy sencillo de alimentar y de obtener la información, puede inclusive utilizarse perfectamente para elaborar un concurso de obra pública o los concursos típicos de obra pública. Bien, pues de esta manera concluimos este video, que es una demostración de lo que se puede hacer con el programa, pero quedamos a sus órdenes para contestar sus inquietudes, sus dudas, solucionar cualquier duda que tengan y estar en contacto con ustedes. Gracias por su atención.